El podcast. Estás escuchando Capítulo de Innovación Tecnológica. Somos estudiantes multidisciplinarios. el podcast de CIP Conecta. Miren, esto que tengo aquí, que lo tenemos todos porque nos lo dan en el Congreso, es un iPhone. Y muchas veces esto se pone como el ejemplo de emprendedurismo, ¿no? Steve Jobs en un garaje que lo empezó y que resulta que fue capaz de llegar adelante un negocio privado en condiciones muy difíciles casi por su mérito individual. La economista de Londres, Mariana Mazzucato, se pone a estudiar de dónde vienen la mayor parte de las aplicaciones y de los desarrollos tecnológicos incorporados al iPhone. Y resulta que la pantalla multitáctil se desarrolló en la Universidad de Delaware con dinero público de la Fundación Nacional para la Ciencia. Internet es un proyecto que arranca con financiación pública del Departamento de Defensa, el HTTP del Laboratorio Europeo CERN en Ginebra, el GPS también con inversión pública del Departamento de Defensa. Las baterías de ion litio lo inicia la investigación pública del Departamento de Energía. Se ha convertido en una especie de tópico cuñado cada vez que alguien dice que defiende ideas de redistribución y de Estado fuerte, decir, pues entonces tan rojo no será si tienes un iPhone. Cuando yo miro un iPhone, en realidad lo que veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con un rol central de un Estado emprendedor del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas empresas privadas. Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Soy Guillermo Villarreal y estoy con mi compañera y amiga Kineret Rivera, quien es parte del capítulo y está encargada de la parte de vinculación y estudio de programación. ¿Cómo estás, Kine? Hola, Memo, muy bien. Sí, soy Kine o Kineret, como gusten. Y pues soy parte del capítulo junto con Memo, somos compañeritos. También soy parte de Girl Up, Instituto Tecnológico de Saltillo, que es un club que tiene el objetivo de involucrar a las niñas en STEM, a las mujeres, porque habrán notado que hay una brecha de género en mujeres estudiando este tipo de carreras. Estudio ingeniería en sistemas computacionales en el TEC y sí noto que hay menos mujeres, pero no solamente hay brecha ahí, también hay brecha en el trabajo, hay brecha en los clubes con los chicos. Entonces lo que buscamos oportunidades también. Ajá, es que pensándolo a gran escala es como muy mal impacto el hecho de que las mujeres no participen en estas áreas, porque luego hay países que sí tienen mujeres en STEM y pues son sueldos superiores. Son científicas, son personas que están ahí involucradas y apoyando y más opciones para la innovación. Entonces, si dices, nada más los hombres se dedican a esta carrera, al final terminamos todos perjudicados. Bueno, es algo que tratamos de ahí en Girl Up de concientizar y pues de tener, porque al final tenemos actividades para que las niñas participen en actividades de STEM, no necesitan estudiar una carrera, porque al final yo creo que todos, independientemente de nuestra área, tenemos que saberle mover a la programación, que a la mecatrónica. Claro. Ajá, ya creo que es algo vital. De hecho, es algo que vamos a discutir en este episodio del podcast, cómo tenemos que involucrarnos en la innovación, sea cual sea tu carrera, licenciado. Échale ganas. Y pues bueno, hoy hablaremos de la importancia de invertir en los recursos en desarrollos científicos como tecnológicos, también viéndolo desde el punto de vista de inversiones en equidad de género, como dice Kineret. Kineret, me comentaste que tú leíste un libro bastante interesante. Claro, se llama Odisea 1874 o Primer Viaje Internacional de Científicos Mexicanos. Está distribuido en el Fondo de Cultura. No sé si los escuchas, yo aprendí esto hace poquito. El Fondo de Cultura Económica son librerías, bueno, es como una editora y librerías alrededor de México. Me parece que por estado tienen una librería, entonces hay poquitas. Pero estas librerías tienen como el apoyo gubernamental, entonces sacan ediciones de libros que a lo mejor no se hubieran podido publicar sin este apoyo. Y están súper baratos. O sea, este libro que está muy interesante me costó 66 pesos, aquí estoy viendo. Y, o sea, a mí se me hizo súper económico. Sí. Ajá, y aparte como que no son tan visitados. O bueno, impresión. Sí, y de hecho esos libros hay que, pues son locales, hay que apoyar lo local. Bueno, y esta lectura yo lo traje al tema en este episodio porque habla sobre, bueno, les voy a dar un resumen chiquitito para que no les haga spoiler. Sí.
es sobre el primer viaje, como lo dice, el primer viaje de científicos mexicanos de forma internacional. Entonces, se trata de un fenómeno natural que iba a ocurrir. Ya saben que siempre nos han causado que los eclipses, que se movió el sol, que no sé qué, mucha curiosidad a los seres humanos. Y pues Sí, iban a investigar un suceso del movimiento de Venus. Ajá, exactamente. Entonces, pero no sé si sepan que el ser humano tiene récords desde hace años intentando de medir la distancia de entre la Tierra y el Sol, lo cual era medio imposible con las herramientas que teníamos. Entonces, lo que sabía, la premisa era que si lográbamos calcular qué tan lejos estaba Venus cuando pasaba, hacía sombra gracias al Sol. Exacto. Entre la Tierra y el Sol. Entonces, creo que este suceso pasa así de que cada 200 años o una cosa así extrema. Entonces, cada vez que pasaba, los científicos se ponían así de que no, hay que registrar el tiempo en que pasa, calculamos la distancia y sacamos el ángulo para ver qué tan lejos está el Sol. Obviamente ni siquiera tenían el tipo de unidades necesarias para medir. Sí, pero y pues, sabes que también era como una competencia a nivel país ajá, porque para ver, pues, a ver quién acertaba más. Era como una competencia, ¿cómo te diré? De ver quién, así como llegar a la luna, a ver quién llegaba a la luna primero, es así ajá, este suceso. justo era como que ver quién trae más, porque pues Exactamente. bueno, Venus iba a pasar, pero la mejor forma de visualizarlo era desde Japón. Entonces, el contexto fue de que no todos vamos a lanzarnos a Japón, porque pues ahí se va a ver mejor y ahí van a tener los números exactos. Entonces, los mexicanos tuvieron que conseguir fondos y herramientas para ir a Japón y estar checando ahí esos datos. Pero aquí la gran hazaña fue conseguir los fondos. No, el libro te platica lo que hicieron para llegar, y, o sea, desde que tomaron el tren y luego el barco. Y luego Sí, es que está meses. súper cool porque imagínense que están en 1874, en donde literalmente el único transporte decente de la época era el tren. Y era un tren que iba a máxima velocidad de 20 kilómetros por hora. Digo, de 40. Y el barco iba a 20 kilómetros o 10 kilómetros por hora y hacías varios meses en cruzar los continentes. Entonces, imagínense en ese tiempo con los fondos muy pobres de México y estos astrónomos van a Japón. Pues bueno, el libro lo que narra es toda esa experiencia que tuvieron que pasar para llegar a Japón y para conseguir los fondos. Exacto. No sé si te suena una película o el libro de Vuelta al Mundo en 80 días. Ah, sí. Sí. Es de Julio Verne y justo hacen una pequeña referencia y yo lo tuve muy presente todo el libro porque justo se tardaron mucho tiempo. Es como que la misma temática en los dos libros. Un viaje imposible, sin recursos para la época, o sea, era muy difícil viajar en ese contexto. Aparte de que Japón había sido un puerto que había estado como aislado toda una vida. Y justo en ese siglo empezaron a abrir sus puertas por el comercio mercantil y que el puerto y que no sé qué, pero seguía siendo así como que medio secreto, medio no queremos extranjeros, medio ¿qué pasa ahí? ¿Por qué la gente es tan diferente? Entonces, no era como ahora que estamos muy globalizados, ¿no? Veo stories gente en Japón y ya no se me hace raro que coman diferente, que usen otros utensilios, pero en ese tiempo era como que, a ver, ¿qué pasa aquí con estos herejes? Sí. Entonces, eso estaba muy interesante. Una de las partes favoritas del libro fue cuando fueron a visitar como que antes del suceso empezaron a visitar dónde se iban a quedar y así, de que los llevaron con geishas y muy interesante. Sí, la verdad, sí. Pero justo mencionas la falta de recursos y pues no era para menos porque justo habíamos salido de la invasión francesa. Entonces cuando estos chavos llegan con su todo el mundo va a ir a Japón a visitarlo para sacar los cálculos de qué tan lejos está el sol, no podemos quedarnos atrás, México. El presidente les dijo, o sea, sí, chavos, pero no hay dinero, acabamos de sufrir una invasión.
y quieren que les dé dinero a ustedes para irse de viaje. Sí, Entonces, no. ajá, fue una cosa de convencer, o sea, porque al final era importante que México estuviera presente, que México estuviera invirtiéndole a ese tipo de proyectos, o sea, porque todas las naciones o las naciones civilizadas estaban ahí. Entonces, si Exacto. México es reconocida de su soberanía, pero no iba a Japón, era como que... Bueno, ya no les voy a spoilear, sí sacaron la distancia al sol, sí pudieron llegar, sí se vio, pero... Sí, no, hasta Ajá. ahí. Sí, lo que queríamos usarlo era como referencia a cómo, o sea, este libro cuenta la experiencia de unos mexicanos en 1874 que tenían estudios internacionales, que se habían ido a Rusia, que se habían ido a Estados Unidos, que aquí eran como que, y batallaron para tener los recursos para hacer este viaje. Entonces, a mí se me hizo muy conocida esta historia. No sé si a ti, Memo, ¿no dijiste así como que, ay? Hace un año exactamente. Bueno, primero vamos a dar un poco de contexto. Hace un año exactamente tuvimos un proyecto en el capítulo que fue hacer un hackathon a nivel local. Para este hackathon ocupábamos algunos patrocinadores para que nos proporcionaran comida, nos proporcionaran bebida para los concursantes, ¿no? Y realmente fue bastante difícil conseguir esos patrocinios. Fue un dolor de cabeza conseguirlos. Se pudieron conseguir, pero lo que le comentaba a Kine es que realmente el apoyo que tenemos a nivel México para esos tipos de proyectos, para el tipo de innovación, tecnología, los negocios y la gobernación no invierte mucho en este tipo de proyectos para los jóvenes. Exacto, o sea, al final se logró, fue un caso exitoso, pero es que a mí me sorprendía que era un proyecto que a mí se me hacía como que demasiado bueno. No le veía como que a que nadie tampoco sacara un pero, porque al final Exacto. salíamos todos beneficiados. El que se involucrara era como que, qué bueno, porque no, el propósito no era ni siquiera juntar dinero o cobrar caro, no. Nuestro propósito era que Saltillo se posicionara en el lugar de otras ciudades de innovación como es Guadalajara, es Monterrey, que tuviera sus hackatones locales. O sea, que nosotros fuimos pioneros en este tipo de formato. Pero nuestro propósito tampoco era como que el capítulo sea el primero en tenerlo, era que los chicos saltillenses puedan asistir. Entonces, me daba mucha risa que llegamos con personas en general, no quiero mencionar de qué áreas o de qué, pero les decíamos la idea y era como que no podemos hacerle porque no sé qué. O sea, sacaban excusas tanto como no podemos involucrarnos porque si otras escuelas participan, pues no creo que tengamos la plataforma o no tenemos dinero. Nada más que nos dieran la autorización, de denos chance de hacerlo, chavos. No les estoy pidiendo nada. Era como, pero ustedes son estudiantes, pero ustedes están chiquitos, ustedes nunca hicieron un evento de este tipo, mejor un año. Entonces, no habíamos tenido una experiencia previa mala, era como pues vamos a aventárnosla y si no sale, pues ya veremos o se resuelve en el proceso. Justo creo que carecíamos de malicia, en plan de, y a mí no me ha pasado nada malo haciendo hackatones, porque nunca he hecho uno. Sí, exacto. Hacerlo, ajá, y si era mucha persona que nos decían, no, pero es que ustedes no saben lo que es. Pero sí es como que, oye, pues claro que no sé, pero déjame experimentar esto, ¿no? O sea, nunca voy a saber qué se siente si nunca me dejas, pues, experimentar el sabor de un proyecto tan grande y un evento tan grande como el que hicimos. O sea, y siento que si la cultura en general en nuestra comunidad hubiera estado como más involucrada en saber temas de innovación, hubiéramos tenido menos problemas vendiéndolo. No pero, claro. O sea, no las hubieran aceptado antes, hubiéramos podido hacer un poquito más de cosas. Hackathon es la combinación de dos términos, y maratón, no por el tema como malo y shady de hackear, es hack de resolver. Es básicamente, la premisa es resolver.
Maratón es justo porque es una competencia, son 24 horas mínimo desarrollando una solución para la problemática cual sea que se escoja, y justo los chicos que iban a participar necesitaban 24 horas para darnos una solución a las problemáticas de Saltillo, que ese fue el tema de nuestro hackathon. 4 problemáticas que hay en la ciudad, y ahí nos apoyaron efectivamente agencias gubernamentales, no centralizadas y centralizadas, escuelas, universidades, Injuve, o sea, mi punto es que era ya difícil platicarles que era un hackathon porque no estaban al tanto. No todos, o sea, al final nuestros últimos sí sabían efectivamente, o sea, creo que al final se aventaron la chamba porque ya habían visto hackatones en otras partes de México, en el mundo y así. Pero los primeros, yo me acuerdo que era como que, ¿y un hackathon para qué? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Ajá, En España. Yo tampoco sabía que era un hackathon hace, ¿qué? 2 años, pero mi punto es que aunque sea desconocido, deberíamos de darle como el beneficio de la duda, deberíamos de decir, mira, es que es innovación, o sea, al final son beneficios. No sé si les suena el término de economía creativa, pero actualmente las ciudades que mejor les va económicamente es porque invierten en ese tipo de rubros, que son ciudades como Monterrey y Guadalajara. Mi punto es que no debería de yo llegar con cualquier directivo, presidente de sociedad, no sé, etcétera, que me dijera, es que no sé qué es, entonces no quiero hacerlo. Es preocupante eso de, no sé qué es y me da miedo porque no sé qué es, entonces mejor te digo que no. Y de hecho, esto pasa a nivel todo México. Quiero introducir un tema bastante importante, que es la fuga de cerebros en México, ya que la población de migrantes con alto nivel de educación es de 860,000 personas que estudian en México con los recursos, obviamente, mexicanos, y se van a otros países con ese nivel de educación. Y eso es pésimo para un país, principalmente porque lo que estamos diciendo, ¿no? Que no hay un apoyo a los proyectos de innovación y tecnología, que son probablemente, porque yo digo, o sea, nunca vas a conocer un proyecto de innovación porque la misma palabra lo tiene, ¿no? Porque se están renovando constantemente, No, pero tienes que apoyarlos para tener un mejor desarrollo a nivel país. Puede ser un poco abrumador iniciar en el tema porque es un mundo, es como demasiada información, pero dando pasos pequeños y conociendo un poco sobre el tema, teniendo las ganas de innovar, de generar proyectos así, te van a hacer conocer más del tema que estás haciendo el proyecto, como también generar en tu localidad una presión para apoyar esto. Oye, Kine, y hablando de esto de apoyo a las nuevas tecnologías y innovación, se me hace muy interesante el contexto que pasa en nuestro país, incluso digo a nivel global, en donde la mujer no está tan involucrada en este tipo de proyectos. Ok, sí, mira, pues el techo de cristal en general significa que las mujeres sí pueden crecer en sus áreas laborales, sí las contratan, sí laboran y duran muchos años, pero no en puestos directivos. O sea, por ejemplo, en las empresas, a mí me ha pasado muchas veces que cuando vamos de visita o etcétera, sí hay mujeres en áreas administrativas, hay maestras, hay etcétera, pero no hay directoras o no hay jefas de planta. Y es algo muy real, o sea, si al final no quieres llevar cierto proyecto que te va a beneficiar porque en cosas tecnológicas y yo nunca lo he agarrado y van a decir que no sé, o me va a tardar mucho en aprender o está muy difícil, que eso no sea tu límite, o sea, ve las consecuencias positivas. Voy a poder implementar más cosas, voy a poder ser más productivo, voy a ser pionero en este tipo de tecnología en mi zona. Creo que una de las ventajas en Saltillo, justo como somos muy tempranos en este tipo de áreas, no se ha hecho muchas cosas. Entonces, cualquier cosa que te lances a hacer, vas a ser de los primeros. Exacto. Eso está muy chido, está muy Exacto. amplio. Y, o sea, justo también es bueno tener esa referencia. También lo veo en las mujeres en STEM,
Oye, Kine, pero platícanos qué es STEM. Es que lo has dicho bastante y se me hace un concepto importante de que lo aclares. STEM son las siglas en inglés de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Áreas donde hay muy poca participación de las mujeres. También se le agrega a veces la A, se pronuncia STEAM, porque la A es de artes y a veces hay tecnología involucrada, pues como la animación, visión, realidad virtual, donde efectivamente se diseña y hay pocas mujeres. Sí. Bueno, ya para despedirnos, les voy a pedir que nos sigan. Primero les voy a dar los míos, mis arrobas, porque pues aprovechando. Sí, Mi arroba es Marcela Kineret en Instagram, Twitter, y el que quiero que sigan especialmente es Girlop ITS, porque justo subimos muchas cosas sobre las chicas en STEM. Es @Girlop ITS y Girlop Instituto Tecnológico de Saltillo en Facebook. Y bueno, los arrobas del capítulo, que también son un poco importantes. Sí, claro. Es @Sid. ¿Es @Sid? Sí, es @SidITS. De ¿no? todos modos, las redes sociales los vamos a dejar en la descripción del podcast. Muchas gracias, Kine, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. En estas próximas semanas estaremos subiendo un nuevo capítulo. También les invito a que le den follow al podcast, que le den suscripción al canal de YouTube. Estaremos subiendo, como les digo, más capítulos, contenido de impacto, tutoriales, conferencias, pláticas con expertos. En nuestras redes sociales, también en Facebook, en Instagram, les dejo en la descripción todos los links. Nos vamos con una frase: si buscas resultados distintos, no sigues haciendo lo mismo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.